Gloria a Dios. Buenas tardes, amada iglesia. ¿Cómo se encuentran en este día? ¿Cómo ha estado su semana? Bendecida. Bendecida y llena de pruebas, ¿verdad, amado? Gloria a Dios. Gloria a Dios porque Dios manda pruebas en nuestra vida. Porque de qué manera, hermano, nosotros vamos a crecer. Pruebas. Vamos a hacer una oración para iniciar con esta palabra que va a ser ministrada en esta tarde, para que sea Dios quien tome el control. Amén. Padre, te damos las gracias en esta tarde por este tiempo que tú permites, bendito Dios Todopoderoso, que nosotros vengamos delante de tu presencia, Señor, a reunirnos, bendito Dios Todopoderoso, en un solo espíritu, Señor, que sea la unidad del Espíritu Santo, bendito Dios Todopoderoso, quien nos siga uniendo, Señor, a nosotros como cuerpo, como iglesia, para poder alabar, exaltar y glorificar tu nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. En esta tarde, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien ministre, bendito Dios Todopoderoso, esta palabra, y danos el discernimiento, Señor, para poder entender y comprender tu plan y tu propósito eterno, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí te acuerdas que el domingo hablábamos de las 3 etapas de la plena salvación? Y vimos la primera etapa, la etapa inicial, ¿sí? Vimos la etapa inicial y de qué consta esta etapa. Y vamos a darle seguimiento a este estudio, amado, porque es importante que nosotros tengamos conocimiento. Yo te mencionaba, ¿verdad?, el domingo, que nosotros hemos tenido un entendimiento erróneo de lo que es la enseñanza de salvo siempre salvo, ¿sí? Y muchos hermanos, ¿verdad?, tienen la creencia de que por el hecho de que yo ya soy salvo puedo hacer lo que quiera. Entonces, eso no puede ser, hermano. Nosotros hemos sido llamados a vivir en santidad, ¿verdad? Entonces, hemos sido llamados para ser libres, pero no tenemos que confundir la libertad, ¿sí?, con el libertinaje. Amén. Entonces vamos a estudiar la segunda etapa de la salvación, que es la etapa progresiva. Amén. Entonces, la plena salvación, hermano, abarca muchas cosas, abarca muchos asuntos. Amén. Y en cada una de sus etapas Dios trata con nosotros de una manera, ¿sí? En esta parte, hermano, de la plena salvación, el Padre tiene su participación, el Hijo tiene su participación y el Espíritu Santo tiene su participación. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, hermano, no puede hacer la labor del Hijo, ni puede hacer la labor del Padre. O viceversa, el Hijo no puede hacer la labor del Padre, ni la del Espíritu Santo. Entonces, cada quien tiene su trabajo, por así decirlo, ¿verdad?, qué hacer, qué realizar en cuestión de la plena salvación. Amén. Entonces, el Padre lleva una parte importante a cabo, el Hijo lleva otra parte importante a cabo y el Espíritu Santo lleva otra parte importante a cabo. Amén. Entonces, fíjate bien, hermano, estas 3 etapas de la plena salvación no tienen nada que ver con el conocimiento que nosotros
vamos adquiriendo en nuestra vida cristiana. No tiene nada que ver, tampoco tiene nada que ver con nuestra manera de que nosotros nos dirigimos en la vida, ¿sí? Tiene que ver con la vida. ¿Con cuál vida? Con la vida espiritual que Dios nos otorga por medio de esta plena salvación. Amén. Entonces nosotros veíamos el domingo que la etapa inicial de la salvación tiene como fin la regeneración. Vimos que tiene como fin la redención, la santificación, la justificación y la reconciliación. Amén. Pero también esta etapa, la etapa inicial, tiene como fin que nosotros seamos librados de la condenación del pecado y de la perdición eterna. Esta etapa inicial, hermano, de la salvación nos libra de la condenación y de la perdición eterna. ¿Por qué nosotros estábamos condenados? Por nuestra naturaleza caída. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo ahí en Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestra condición caída nosotros no teníamos ni parte ni suerte en el reino de los cielos. En otras palabras, éramos enemigos de Dios. Vivíamos en enemistad con Dios y por consiguiente nosotros vivíamos en condenación. Amén. Entonces esta etapa inicial nos libra de esta condenación. Dice Juan 3:18. Juan capítulo 3 versículo 18. El que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y hermano, nosotros en esta era neotestamentaria que vivimos, que es la era de la gracia, supongamos que una persona vive en rectitud, hace lo bueno, no tiene vicios, no dice groserías, es educado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero si esta persona no cree en el Hijo de Dios, él va a ser condenado, ¿sí? Por no haber creído en el Hijo de Dios. En cambio, una persona, hermano, fíjate, una persona que vive en pecado, una persona que es un homicida, que es un fornicario, que es un maldiciente, que es mentiroso, etcétera, etcétera, ¿sí? Si esta persona, hermano, no cree en el Hijo de Dios, va a ser condenado, no por su manera de ser, ¿sí? No porque él sea un pecador, sino por no creer en el Hijo de Dios. Entonces, nosotros nos damos cuenta la gravedad de este asunto, ¿sí? Es algo delicado. Entonces dice Juan, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Entonces, el hecho de que la etapa inicial, hermano, de la salvación nos libra de ser condenados o nos libra de una condenación que viene de parte de Dios a nuestra vida y nos libra de la perdición eterna, no quiere decir que nosotros no vamos a ser disciplinados por Dios, ¿sí? No quiere decir que nosotros vamos a ser librados, ¿sí?, de una disciplina que va a venir de parte de Dios a nosotros, ¿sí? Entonces, durante el transcurso de nuestra vida, hermano, Dios nos va a disciplinar y en ciertas ocasiones nos va a castigar. Pero no porque Dios sea malo, es necesario, ¿sí?, que nosotros seamos disciplinados y es necesario que seamos castigados.
Entonces, para que aquellos que piensan y que dicen que Dios no castiga, Dios castiga, hermano. Pero no porque Él sea malo, sino porque es necesario que nosotros pasemos por un proceso de disciplina y por un proceso de un castigo. Amén. Entonces dice 1 Corintios 11:32. Dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. Pero fíjate lo que dice, ¿con qué finalidad Dios nos castiga? Para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, ¿te das cuenta de la misericordia de Dios? Para no ser condenado, Dios me necesita castigar. Para no ser condenado, Dios me necesita disciplinar. Y esto es parte de la etapa inicial de la salvación. Amén. Entonces, el hecho de que nosotros seamos disciplinados por Dios no significa que nosotros perdemos nuestra salvación. La salvación es algo que ya obtuvimos, pero que aún seguimos en el proceso. Amén. Entonces, yo quiero que nosotros entiendamos que una vez que nosotros entramos a la etapa, al proceso de las etapas de la salvación, nunca vamos a poder salirnos. ¿Sí estamos entendiendo? Nunca vamos a poder salirnos porque Dios no nos lo va a permitir. Primeramente porque esto ya había sido predestinado. Y en segundo, porque una vez que tú entras al proceso, ya no puedes escaparte de él. Así tú te tropieces, así tú reniegues, etcétera, etcétera, no vas a poder salirte de este proceso. Amén. Entonces, el asunto es que si nosotros seguimos obrando mal, va a venir una disciplina, dice la Escritura, ¿verdad? Va a venir un castigo para no ser condenados. Y es ahí donde Dios te vuelve a alinear. Por así decirlo, o te alineas o te alineo. Amén. ¿Alinearnos a qué? A la voluntad de Dios, al plan, al propósito de Dios. Nosotros siempre tenemos que estar alineados a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, la etapa progresiva de la salvación es la transformación. Esta es la segunda etapa, la transformación, que es la etapa progresiva, ¿verdad? Que tiene como fin la santificación de nuestra manera de ser. ¿Sí? ¿Cómo éramos nosotros, hermano? Antes de iniciar este proceso, ¿cómo éramos? Dice la Escritura que éramos idólatras, que éramos fornicarios, que éramos hechiceros, que éramos... y una lista larga, ¿verdad? Entonces, la segunda etapa de la plena salvación de Dios es la etapa progresiva, hermano, ¿sí? Y tiene como fin la transformación. Amén. ¿En qué consta esta etapa? Fíjate, hermano, esta etapa consta de la liberación del pecado. La transformación tiene como fin el que nosotros seamos liberados del pecado. ¿Por qué? Porque nosotros éramos esclavos, vivíamos en esclavitud. Dice por ahí en el Evangelio de Juan, Jesús dice, el que practica el pecado, esclavo del pecado es. ¿Sí? Entonces, la santificación tiene que ser en nuestra manera de ser. Ahora, dice el libro de Romanos capítulo 6, versículo 19 al 22. Fíjate, dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así
Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Esto está fuerte, hermano, Así como eras bueno, en otras palabras, para andar haciendo lo malo, así como eras bueno para servir al maligno, pues ahora en Cristo tienes que ser bueno, pero para servir a Cristo, para servir a la justicia. Y muchas de las veces como que en esa parte nos queremos desanimar. Muchas de las veces no queremos tomar esa responsabilidad, porque a veces creemos que no nos sentimos capaces. ¿Sí? Y hermano, en algún momento de mi vida yo anduve mal, ¿verdad? Haciendo pura maldad. Y un día, hermano, yo decía, bueno, pues así como yo era bueno para andar sirviéndole al diablo, haciendo lo malo, ¿por qué no lo voy a hacer para Dios? ¿Por qué el día de hoy no lo voy a hacer para el Señor? Es para el Señor. Entonces, eso es algo, hermano, que nosotros tenemos que tener, el servicio, porque ese es un don de Dios, hermano. Amén. Entonces dice, porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? No había ningún fruto, hermano. Andamos haciendo lo malo, nos gozábamos, pero no había ningún fruto. ¿Qué frutos había? Pero dice, porque el fin de ellas es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ese es el fruto, hermano, ¿sí? El fruto del servir al Señor. Ese es el fruto, hermano, que Cristo nos ofrece. Ese es el fruto que Cristo nos da, ¿sí? La santificación y como fin dice la vida eterna. Amén. Entonces, la etapa progresiva, hermano, la etapa de la transformación tiene que ver con el crecimiento en vida. Nosotros hemos hablado mucho de esta parte del crecimiento en vida, nuestro crecimiento espiritual que nosotros tenemos. Amén. Entonces, la transformación tiene que ver con la edificación y con la madurez. Con nuestro crecimiento en vida, con la transformación, con la edificación y con la madurez. ¿Qué es la santificación? Fíjate bien, una cosa es la santidad y otra cosa es la santificación. Amén. La santificación es hacer santo, purificar, consagrar, limpiar y separar. Amén. El crecimiento en vida, hermano, no consiste en mejorar nuestra conducta, porque a veces decimos, bueno, ¿qué es tener un crecimiento en vida? Fíjate, el crecimiento en vida no consiste en mejorar nuestra conducta, tampoco consiste en servir, en que yo le sirva a Dios, tampoco consiste en crecer en conocimiento, ¿sí? Ni tampoco en abundar en los dones, ¿sí? El crecimiento en vida es el aumento del elemento de Dios en nosotros. ¿Cuál es el elemento de Dios? La santidad, la vida eterna, la vida divina. Amén. En otras palabras, hermano, es el crecimiento en la estatura de Cristo. Dice la Escritura que nosotros tenemos que llegar a ser hechos a la estatura del varón perfecto. Amén. Entonces dice Colosenses 2:19, y no haciéndose de la cabeza
en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Amén. Entonces, el crecimiento en vida, hermano, es algo que Dios es el único que nos lo va a dar. Nosotros no lo vamos a adquirir por el servicio, ni porque nosotros nos portemos bien, ni porque nosotros tengamos tengamos dones en abundancia, sino por lo que Dios haga en nosotros, por lo que Dios haga en nuestra vida. Amén. ¿Qué es el crecimiento? El crecimiento es la extensión del terreno que ocupa el Espíritu Santo. ¿Sí? Sí. ¿Cómo dice la Escritura? Una Escritura que está en el Evangelio de Juan. Mira, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, donde habla de la mujer samaritana, ¿sí? Y dice el versículo 13. Vamos a leer del 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Versículo 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Sí? Entonces, también dice la Escritura: quien beba de esta agua correrán ríos de agua viva en su interior. ¿Cuál es esta agua, hermano? ¿Cuál es esta fuente de la cual está hablando Jesús? ¿Cuáles son esos ríos de agua viva? El fluir del Espíritu Santo en nuestro interior. El fluir del Espíritu Santo. Entonces, conforme el Espíritu Santo vaya fluyendo, va a ir ocupando terreno en nuestro interior. Va a ir ganando terreno, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, en otras palabras, hermano, el crecimiento en vida es la disminución del elemento humano que hay en nosotros. El crecimiento en vida es lo que va a hacer que nuestra carne vaya disminuyendo. ¿Sí? Nuestros deseos de la carne van a disminuir. No quiere decir que se van a ir, sino van a ir disminuyendo. Entre más vayamos creciendo en vida, más vamos a ir disminuyendo en nuestra naturaleza carnal. Amén. Entonces, en otras palabras, es el quebrantamiento de la vida natural. ¿Sí? Tenemos que ser quebrantados en esa vida. Es la sujeción de todas las partes que componen nuestra alma. ¿Cuáles son las partes que componen nuestra alma? La mente, la voluntad y las emociones. Mente, voluntad y emociones. Esas son las tres partes que se encuentran en mi alma. Entonces dice Proverbios 4, ¿qué es? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, cuando la Escritura habla de corazón, hermano, no se refiere a mi corazón, al órgano, ¿verdad? Del cual Dios me dotó. Porque este órgano sirve nada más para bombear sangre a mi cuerpo. Cuando la Escritura habla de corazón, se refiere a las tres partes del alma y a la primera parte del espíritu, ¿sí? Que viene siendo la mente, la voluntad
las emociones, y la primera parte del espíritu, la conciencia, el discernimiento, ¿sí? Entonces, esas 4 partes son el corazón del cual habla la Escritura, y es lo que tenemos que guardar. Mi mente, mi voluntad, mis emociones y mi conciencia. Eso forma el corazón. No este corazón, sino el corazón, es un corazón espiritual, hermano, que no se puede ver. Tú no puedes ver las emociones, no puedes ver la mente, no puedes ver la voluntad, ¿sí? Las emociones, ¿qué son? Son acciones, ¿verdad? La voluntad es acción, la mente es acción, ¿sí? Y la conciencia, discernimiento. Amén. Entonces, ¿qué es la transformación, hermano? ¿O en qué consiste la transformación? Porque la segunda etapa inicial de la salvación precisamente consiste en que tenemos que ser transformados de nuestra mente, de nuestra voluntad, de nuestras emociones y de nuestra conciencia. Esas 4 partes son fundamentales en la vida almática y en la vida espiritual. Amén. Entonces, la transformación consiste en experimentar un cambio metabólico en nuestra vida natural. Es un cambio interno, ¿sí? Y consiste en ser conformados al Cristo resucitado y glorificado. En otras palabras, la transformación tiene como fin que nosotros lleguemos a ser a la imagen y a la estatura del varón perfecto. En eso consiste la transformación. Es ser hechos a la imagen del Hijo de Dios. Lo que dice Romanos 8:29. Amén. Dice Romanos 8:29. ¿Sabes por qué es importante saber esto, hermano? Porque muchos hermanos siguen luchando por la salvación. No se trata de luchar, hermano. No, ¿cómo vas a luchar por algo que ya tienes? Es un proceso, ¿sí? Tenemos que conocer qué es lo que cada etapa de la salvación lleva a cabo en mi vida y en qué área, ¿sí? Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, ir, hermano, aquí, simplemente en este puro versículo 29, tú ahí encuentras toda la salvación completa, desde la etapa inicial, la etapa progresiva y la culminación, la etapa final. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? Entonces, también la etapa progresiva de la transformación tiene como fin la edificación, que nosotros seamos edificados. Y la edificación es la expresión del Dios triuno como vida. Nosotros hemos entendido, hermano, o yo antes entendía que porque decían que nosotros tenemos que leer la Biblia para edificarnos. Y yo tenía entendido pues para adquirir conocimiento. Yo tenía entendido que eso era la edificación, pero ahora Dios me revela que la edificación es la expresión del Dios triuno, ¿sí? La edificación, hermano, se lleva a cabo corporativamente, en todo el cuerpo de Cristo, en una entidad corporativa, amén. La edificación, en otras palabras, es llegar a ser el santuario de Dios, ¿sí? Eso es ser edificado. También la etapa progresiva de la salvación tiene como fin la madurez
Y la madurez consiste en ser llenos de la vida divina que efectúa el cambio metabólico en nosotros. Nosotros tenemos que ser llenos de esta vida divina. Entonces, entre más llenura, mira, ¿cuántas veces no has escuchado a hermanos que dicen que quieren ser llenos del Espíritu Santo? Señor, yo quiero la llenura de tu Espíritu. Pero en otras palabras, la llenura es el crecimiento, la madurez que va adquiriendo. Entre más crecimiento vayas teniendo, tú vas a expresar más a Cristo. Decía el hermano, olemos a Cristo. Entre más crezcas, más vas a oler a Cristo. ¿Sí? Entre más ajo comas, más vas a oler a ajo. ¿Sí o no? Entonces, entre más crecimiento nosotros vayamos teniendo, más vamos a hacer la expresión de Cristo. Amén. Y entre más crecimiento vayamos teniendo de Cristo, entre más madurez vayamos alcanzando, vamos a tener más plenitud de esta vida divina. Amén. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la transformación? ¿Cuál es la finalidad? Que nosotros maduremos en nuestra vida divina. ¿Quién lleva a cabo este proceso? ¿El Hijo? ¿El Padre? ¿El Espíritu Santo, hermana? Porque entonces el Espíritu Santo ya se introdujo ya se introdució en nosotros. El Espíritu Santo ya vino a nuestra vida y empieza a obrar. El obrar del Espíritu Santo es la transformación que nosotros vamos teniendo. Entonces Él lleva a cabo la segunda etapa de la salvación. ¿Sí? Porque ya la tercera etapa de la salvación estamos hablando de que es la glorificación, la etapa de la glorificación. Pero esto ya se lleva a cabo, hermano, a un futuro. Estamos hablando de cuando nuestros cuerpos sean glorificados. ¿Sí? Mira, hermano, entonces es importante saber esta parte. ¿Sabes por qué? Porque de esa manera vamos a poder entender los dos ministerios de Cristo: el ministerio terrenal y el ministerio celestial. ¿Sí? Entonces, ese es un estudio, hermano, que está bien interesante también. Amén. Entonces, a través de la transformación, Dios nos hace crecer en su vida. Amén. Y la dice Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6 y 7. Primera de Corintios 3, 6 y 7 dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. Entonces también Dios nos transforma a través de su Espíritu Santo. Esa es la transformación, precisamente es eso, el crecimiento que Dios nos va dando. ¿Sí? Pablo plantó, Apolos regó, sembró, pero el crecimiento lo da Dios. Amén. Entonces, al renovar las partes internas de nuestra alma, hermano, a través de la transformación, a través del crecimiento, las partes internas de nuestra alma van siendo renovadas. ¿Sí? Entonces, esto se lleva a cabo mediante el Espíritu vivificante. Por eso era importante que Cristo fuera crucificado. Por eso era importante que Él resucitara. Si tú te das cuenta, hermano, fue Pedro, ¿verdad? Él no entendía. Porque cuando llegó Judas con los soldados a capturar a Cristo, dice que llegaron los soldados y lo aprendieron, y Judas salió y sacó su espada, dice, en defensa, y le cortó la oreja al soldado, ¿verdad?
como diciendo, no se lo van a llevar. Y Jesús le dijo, así no debe de ser, es necesario que esto acontezca. ¿Acaso no crees que yo puedo decirle a mi Padre en este momento que me mande 11 legiones de ángeles? Y imagínate cómo les va. Entonces era necesario que Cristo fuera crucificado para que Él pudiera ser glorificado y Él pudiera liberar la vida divina de Dios, para que la vida divina de Dios se pudiera liberar, para que el Espíritu Santo, para que Cristo se pudiera pasar a la tercera etapa de su proceso y convertirse en el Espíritu vivificante, y de esa manera venir como la vida divina al hombre, para poderlo transformar. Porque acuérdate que el hombre se corrompió interiormente desde el Edén. La naturaleza serpentina de Satanás se introdujo en el hombre, se hizo una con el hombre, y precisamente el Espíritu Santo, ese es el trabajo, echar fuera esa naturaleza, sacarla y crecer en vida. Amén. Dice 2 Corintios 3:6. 2 Corintios 3, capítulo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Sí? ¿Quién es este Espíritu? El postrer Adán, del cual habla 2 Corintios 15:45. Y ahí mismo de 2 Corintios capítulo 3, pero el versículo 17 y 18, dice, porque el Señor es el Espíritu. ¿Sí? El versículo 6 habla de un Espíritu que vivifica, ¿sí o no? El Espíritu vivificante. Y el versículo 17 ya nos afirma quién es este Espíritu, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos, ¿qué dice? Transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. En otras palabras, el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria. Esto es decir, todos los días somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. O sea, la finalidad es que lleguemos a ser a la imagen de Cristo. Amén. Dice Romanos 8:29, para que Él sea el primogénito, ¿sí? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, la etapa progresiva, Dios no solo nos transforma, hermano, en esta etapa, no solamente nos transforma, también nos edifica, ¿sí? Para que seamos una casa espiritual. Esa es la finalidad también, ser edificados como una casa espiritual para que seamos la morada de Dios. Y dice 1 de Pedro 2, capítulo 5. 1 de Pedro 2, capítulo 5 dice, vosotros también como piedras vivas. ¿Sí dice así? Mira, hermano, nosotros también como, ¿qué dice? Mira, fíjate bien, antes de nosotros venir a Cristo, nosotros éramos polvo. En nuestra condición caída éramos polvo, porque fuimos creados del polvo. Dice la Escritura, polvo eres, y en polvo te convertirás, ¿sí o no? Entonces, fíjate el proceso de transformación, amado. Nosotros, de ser hechos polvo, dice Pedro, en primera de Pedro, ya no somos polvo, ya somos piedras.
vivas. Porque nosotros pasamos de polvo, de ser polvo, a convertirnos en piedras. Entonces, si te das cuenta cómo el proceso de la transformación va haciendo. Mira, hermano, tú con el polvo no puedes construir una casa. ¿Va que no? Pero con una piedra sí. Amén. Entonces, ¿para qué sirve la piedra? Para construir. Amén. Entonces dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Entonces la etapa de la transformación nos hace madurar, también nos hace madurar en nuestra vida divina, de polvo a piedra. Ya estamos viendo un avance, una madurez. Amén. ¿Por qué tenemos que ser convertidos en piedras? Porque el propósito de Dios es edificar un edificio, edificar su morada, una casa espiritual. ¿Cuál es esta casa? ¿Cuál es este edificio? Lo que nos habla Apocalipsis, la Nueva Jerusalén. Si tú lees el capítulo 19 al 21, te das cuenta de qué materiales fue edificada la Nueva Jerusalén. Dice que fue edificada ya no con piedras, sino con piedras preciosas. Entonces el proceso es, fíjate hermano, de polvo a piedra y de piedra a piedra preciosa. Amén. Entonces estamos hablando de que nosotros tenemos un proceso de transformación de polvo a piedra y de piedra a piedra preciosa. Entonces la piedra preciosa, hermano, es cuando nosotros ya nos encontramos en la etapa de la glorificación. La piedra es cuando ahorita en esta etapa que estamos en la etapa progresiva de la salvación, ¿sí? Y el polvo es cuando estábamos en la primera etapa. Amén. Dice Apocalipsis 14 y 15. Apocalipsis capítulo 14, versículo 15. Amén. Dice, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Esto no es el fin, la ciega, hermano. Dice que la mies está madura. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia ya está preparada. La iglesia de Cristo ya maduró. Y entonces cuando sea metida la hoz, esa es la venida secreta de Cristo, cuando viene y arrebata la iglesia. ¿Sí? Entonces, ya en esta etapa, hermano, los santos ya han madurado. Dice, mira hermano, tenemos que entender esta parte. Ahorita se está hablando mucho de la venida del Señor y del arrebatamiento. Y muchos predicadores dicen que los que no se arrepientan, los que sigan viviendo en pecado se van a quedar y bla, bla, bla. ¿Sabes quiénes se van a quedar, hermano? Los que no hayan madurado. Los que no maduraron en su vida espiritual, esos son los que se quedan. ¿A qué se quedan? A seguir su proceso de madurez. Tienen que seguir ese proceso. No se va a quedar, hermano, el que tropezó. No se va a quedar, o más bien no se va a ir el que tiene más años en el cristianismo o el que tiene más años en el evangelio. Se va el que maduró.
Y no todas las frutas maduran al mismo tiempo. ¿Verdad que no? ¿Sí o no? En un árbol de guayabas, en un árbol de mango, los frutos, si tú te das cuenta, empiezan a salir por lo regular parejos, pero el proceso de madurez no es el mismo en cada fruto. Unos maduran más rápido que otros. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ya ves un puño de frutos maduros? Los cortas, ¿verdad? Y los que no están listos los dejas allí hasta que maduren. Pues eso, hermano, trae eso a la esfera espiritual. La iglesia, hermano, algunos cristianos ya van a estar maduros cuando el Señor venga, y esos son los que se van a ir. Pero los que no alcanzaron a madurar se quedan en la tierra a pasar el proceso de la gran tribulación, porque ese es el proceso que los va a madurar. Amén. Unos van a morir siendo perseguidos y otros van a ser librados, pero tienen que pasar ese proceso. Amén. Entonces, en la primera etapa de la salvación de Dios, somos salvos de ser condenados por Dios, la etapa inicial, y somos salvos de sufrir la perdición eterna. Amén. Mientras que en la segunda etapa somos librados del poder del pecado, y también somos librados del mundo, de la carne, del yo, ¿sí?, del alma, que es donde se encuentra la vida natural. Eso es lo que lleva a cabo la segunda etapa, pero también somos librados del individualismo. ¿Sí saben lo que es el individualismo? El obrar conforme a mi voluntad. Ese es el individualismo. Entonces, la etapa de la transformación nos lleva a que nosotros dejemos de hacer nuestra voluntad y empiecemos a hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, la meta de la segunda etapa de la salvación es que nosotros seamos liberados de todas estas cosas, a fin de llegar a la madurez en vida. ¿Sí? ¿En cuál vida? En la vida divina. ¿Por qué? Para que de esa manera se cumpla el propósito de Dios en nosotros. Entonces, tenemos que seguir perseverando en el Señor. Tenemos que seguir permitiendo que Dios siga obrando. Tenemos que seguir soportando las pruebas, porque esa es la manera en la cual nosotros estamos siendo madurados. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo fluya para que haga la obra, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que el día que el Señor venga estemos listos para que seamos frutos maduros. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos, para finalizar este servicio. Vamos a darle gracias por la palabra, hermano. Y yo sé que la palabra ha sido de edificación para nuestra vida. Yo le invito a la hermana Mari que nos apoye con la oración, por favor. Amado Señor, te damos gracias en esta hermosa noche, Señor. Gracias por permitirnos haber estado aquí en tu presencia, Señor. Nos permitiste que te alabáramos, Señor, que te adoráramos, y sobre todo, Señor, el que podamos comer esa bendita palabra, Señor. En esta hora, Señor, retomo la palabra y te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, como lo habló el día de hoy, supla, Señor, nuestras emociones, nuestra voluntad, Señor. Que supla, Señor, todo lo que nos impide poder llegar a esa madurez perfecta, Señor. Tu palabra habló en esta noche, oh bendito Padre, que tus terrenos sean extensos en cada uno de nosotros, Señor, para que podamos estar invadidos de tu Santo y bendito Espíritu, Señor.
Te damos gracias, oh bendito Padre, por este servicio, Señor. Y te pido, Señor, de acuerdo a tu voluntad, que nos vayas dando esa madurez para poder llegar a ser agradable a tus ojos. En tu bendito nombre, mi Jesús amado. Amén. Dios les bendiga.